La niña golpeó la puerta llorando, y el vaquero dijo: «No te dejaré sola otra vez». Golpeó la puerta con los nudillos enrojecidos hasta que el dolor dejó de importarle, porque a los 18 años ya había aprendido que el miedo no se va esperando. Y aquella noche fría, frente a una cabaña solitaria iluminada apenas por una lámpara temblorosa, lo único que sabía era que no podía seguir caminando sola sin quebrarse por dentro. Llevaba el vestido húmedo por la llovizna, el cabello pegado al rostro y los ojos hinchados de llorar en silencio durante horas. No como una niña perdida, sino como una muchacha que había agotado todas las opciones que el mundo le ofreció antes de empujarla hasta ese umbral. Y cuando nadie respondió al primer golpe, tragó saliva, levantó la mano otra vez y llamó con más fuerza, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de vergüenza y desesperación que le quemaba más que el frío. Dentro, el vaquero Elías Moreno escuchó el sonido seco contra la madera y se quedó inmóvil, porque en esas montañas uno aprende a no abrir la puerta a la ligera. Pero algo en ese llamado no tenía la urgencia violenta de quien exige, ni el engaño de quien miente, sino la fragilidad contenida de alguien que había pasado demasiado tiempo sosteniéndose sola. Así que tomó la lámpara y se acercó despacio, sin apresurarse, sin preparar la voz para interrogar. Cuando abrió apenas, la vio allí, erguida a pesar del temblor que le recorría las manos, con el rostro empapado no solo por la lluvia, sino por lágrimas que no parecían pedir compasión, sino permiso para no seguir huyendo. Y ella levantó la mirada con un esfuerzo que le costó todo, diciendo que no quería causar problemas, que solo necesitaba un lugar donde sentarse un momento, un techo para pasar la noche, porque el camino ya no le respondía a las piernas y el miedo le estaba ganando. Elías no preguntó de dónde venía ni por qué estaba sola a esa edad, porque supo de inmediato que cualquier pregunta en ese instante sería otra puerta cerrándose. Así que abrió por completo, dio un paso atrás para no invadir su espacio, y le dijo con una firmeza tranquila que entrara, que el frío no decide quién merece quedarse afuera. Y ese gesto, tan simple y tan distinto a todo lo que ella había encontrado esa noche, hizo que el aire le regresara de golpe a los pulmones. Al cruzar el umbral, sintió que las rodillas flaqueaban, no por debilidad, sino por el peso de haber sostenido demasiado tiempo una dignidad que nadie había querido ver. Y mientras Elías cerraba la puerta sin prisa y dejaba la lámpara sobre la mesa, ella entendió que no había sido rescatada ni tomada, solo admitida como alguien cuya vida importaba lo suficiente como para ser protegida sin condiciones. Y en ese instante, con 18 años recién cumplidos y un pasado que aún no se atrevía a nombrar, supo que esa noche no iban a estar sola otra vez. No porque alguien la reclamara, sino porque alguien había decidido no mirar hacia otro lado. El calor de la cabaña tardó en alcanzarla, como si su cuerpo desconfiara de cualquier alivio repentino, y mientras permanecía de pie cerca de la puerta, con los hombros tensos y las manos aún apretadas en los puños, Elías se movió con una calma deliberada que no buscaba tranquilizarla con palabras, sino demostrarle con hechos que no había prisa ni trampa en aquel espacio. Dejando la lámpara a un lado, acercando una silla sin empujarla hacia ella, y encendiendo el fuego con gestos medidos, conscientes de que cada ruido brusco podía devolverla a la calle de la que acababa de escapar. Ella observó todo sin sentarse, siguiendo cada movimiento como quien aprende las reglas de un lugar nuevo antes de bajar la guardia. Y cuando por fin apoyó una mano en el respaldo de la silla, fue más por cansancio que por confianza, porque el camino había sido largo, y la noche no había tenido piedad con sus fuerzas, y al sentarse, sintió cómo el temblor regresaba, no por frío, sino por la liberación tardía de una tensión que había sostenido durante semanas. Elías notó ese cambio, y sin acercarse demasiado, dejó una taza con agua tibia sobre la mesa, explicando con voz baja que era mejor empezar despacio, que el cuerpo agradece cuando no se le exige más de lo que puede dar. Palabras simples que no pretendían enseñarle nada, solo acompañarla en ese primer momento bajo techo.
Ella tomó la taza con cuidado, sorbo a sorbo, como si temiera que incluso el agua pudiera desaparecer si se apresuraba. Y mientras bebía, el silencio se volvió menos pesado, sostenido por el crepitar del fuego y el sonido distante del viento golpeando las paredes. Un recordatorio de que afuera seguía el peligro, pero ya no estaba sobre sus hombros. Elías se sentó frente a ella, manteniendo una distancia clara, y le dijo que podía quedarse esa noche sin condiciones, que no tenía que explicar nada ahora ni nunca si no quería, porque a veces llegar hasta una puerta ya es suficiente historia para una noche. Y esas palabras, lejos de tranquilizarla del todo, le provocaron una punzada en el pecho, porque estaba acostumbrada a que cada favor viniera acompañado de una cuenta pendiente. Ella levantó la mirada, buscando en su rostro alguna señal oculta, alguna expectativa que la obligara a mantenerse alerta, pero solo encontró una atención firme, sin posesión ni curiosidad invasiva, y ese contraste la desarmó lo suficiente como para admitir, con un hilo de voz, que tenía 18 años, y que no había planeado terminar así, tocando puertas ajenas con el miedo mordiéndole los talones. Elías asintió sin sorpresa, como si esa confesión no cambiara nada esencial, y respondió que la edad no define la carga que alguien puede llevar, que hay jóvenes que han caminado más que muchos adultos, y que esa noche no tenía que demostrar fortaleza alguna, solo descansar. Y al escuchar eso, ella apoyó la espalda en la silla por primera vez, permitiéndose soltar el aire con un suspiro largo, entendiendo que, al menos por unas horas, no tenía que defender su lugar en el mundo, porque alguien había decidido ofrecérselo sin pedirle nada a cambio. La noche avanzó despacio, como si incluso el tiempo respetara la tregua que se había abierto dentro de la cabaña. Y mientras el fuego asentaba su calor en las paredes, ella se permitió observar el lugar con más detenimiento, no para buscar salidas, sino para entender dónde estaba, midiendo cada detalle con la cautela de quien ha aprendido que la seguridad se comprueba antes de aceptarse. Y vio la mesa gastada por años de uso, las botas secándose cerca de la chimenea, la camisa colgada con cuidado, señales de una vida sencilla donde nada parecía preparado para impresionar ni para intimidar. Elías se mantuvo ocupado acomodando leña y revisando el cerrojo de la puerta, no porque temiera que alguien entrara, sino porque sabía que los gestos repetidos, previsibles, ayudan a calmar a quien viene de huir, y esa constancia empezó a aflojarle el nudo en los hombros, permitiéndole respirar con un poco menos de vigilancia. Cuando el cansancio volvió a pesarle en las piernas, se levantó despacio y dio unos pasos por la cabaña, probando el equilibrio, confirmando que el suelo la sostenía, y que nadie se apresuraba a decirle dónde pararse o cómo moverse. Y al pasar junto a la ventana, el reflejo oscuro del exterior le devolvió la imagen de la noche que había dejado atrás, recordándole lo cerca que había estado de quedarse sin fuerzas para seguir, lo que hizo que un temblor le recorriera la espalda. Elías lo notó y, sin acercarse, comentó que el viento iba a bajar pronto, que la lluvia se transformaría en calma antes del amanecer. Palabras dichas sin dramatismo, como quien ofrece información útil para anclar el presente, y ella asintió, agradecida de no ser interrogada sobre su pasado en ese momento. Se sentaron de nuevo, uno frente al otro, con el fuego entre ambos como una frontera amable, y ella sostuvo la taza vacía entre las manos, dándole vueltas como si ese objeto sencillo fuera lo único estable que conocía, hasta que, sin mirarlo directamente, confesó que había caminado toda la tarde sin saber a dónde ir, que cada paso la alejaba de algo que no podía nombrar todavía, pero que sabía que no podía enfrentar, y al decirlo, no pidió compasión ni soluciones, solo dejó que la verdad existiera en el aire. Elías escuchó sin interrumpir, y cuando habló, lo hizo con una serenidad que no intentaba corregirla, diciendo que a veces alejarse es la única forma de ganar tiempo para volver a mirarse sin miedo, y que no todo camino tiene que tener destino inmediato. Una idea que a ella le resultó tan nueva como necesaria. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero esta vez no pesó, y mientras el fuego crepitaba con regularidad,
Ella sintió por primera vez en días que el cansancio no era una amenaza, sino una invitación a descansar de verdad. Y cuando apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos un instante, no se sobresaltó, no volvió a ponerse en guardia porque sabía que, si algo cambiaba, él lo diría. Y esa confianza mínima, frágil pero real, fue suficiente para que su cuerpo empezara a soltar la noche que había traído consigo, entendiendo que quedarse allí, al menos por ahora, no era rendirse, sino cuidarse sin pedir permiso. El cansancio terminó por alcanzarla de una forma distinta, no como un golpe repentino, sino como una marea lenta que le aflojaba los músculos, mientras el fuego seguía ardiendo con una constancia casi hipnótica. Y aunque sus párpados pesaban, se mantuvo despierta un poco más, temiendo que dormir fuera a conceder una ventaja que el mundo siempre le había cobrado caro. Pero Elías no apuró ese momento ni lo llenó de palabras. Solo se levantó para colocar una manta doblada sobre el respaldo de la silla cercana y señaló el rincón más tibio de la cabaña, explicando con naturalidad que podía descansar allí, que la noche sería larga y el clima no mejoraría hasta el amanecer. Ella asintió sin levantarse de inmediato, observando cómo él preparaba un catre sencillo a cierta distancia, no demasiado lejos como para sentirse abandonada, ni demasiado cerca como para invadir su espacio. Y esa medida exacta, casi intuitiva, le dio una tranquilidad inesperada, porque nadie antes había considerado su necesidad de cercanía sin presión. Se puso de pie con cuidado y caminó hasta el catre, sintiendo cómo el cuerpo le recordaba el trayecto del día, cada paso marcado por una mezcla de alivio y dolor sordo, y al sentarse, dejó escapar un suspiro largo que no había planeado, uno que parecía arrastrar consigo la tensión de muchas noches mal dormidas. Elías se detuvo al oírlo, no para preguntar, sino para asegurarse de que el fuego estuviera bien contenido y la puerta cerrada. Acciones silenciosas que decían más que cualquier promesa, y cuando volvió a mirarla, lo hizo solo para confirmar que estaba acomodándose, que no necesitaba ayuda, respetando esa frontera invisible que ella aún protegía con cuidado. La muchacha se envolvió en la manta y apoyó la cabeza, mirando el techo de madera, mientras el sonido del viento afuera se transformaba en un murmullo lejano. Y por primera vez desde que había salido a la carretera, sintió que el silencio no estaba cargado de amenaza, sino de una pausa necesaria. Y aunque el miedo seguía allí, ya no ocupaba todo el espacio, permitiéndole pensar con más claridad en lo que había dejado atrás y en lo que no quería volver a aceptar. Pensamientos que no se ordenaban todavía, pero que ya no dolían con la misma intensidad. Elías se sentó en su silla con un libro viejo que apenas hojeó, más atento a los sonidos de la noche que a las páginas, y ella notó ese gesto con el rabillo del ojo, entendiendo que no estaba vigilándola, sino velando el espacio compartido como quien cuida un fuego para que no se apague ni se descontrole. Y esa distinción, sutil pero profunda, le permitió cerrar los ojos por unos segundos más largos sin sobresaltarse. Cuando el sueño empezó a ganarle, murmuró un agradecimiento casi inaudible, no dirigido a un favor específico, sino a la posibilidad de descansar sin miedo. Y Elías respondió con un asentimiento tranquilo, como si ese reconocimiento no lo colocara en deuda ni en poder, sino simplemente confirmara que había hecho lo correcto. Ella se acomodó mejor, sintiendo el calor constante y la estabilidad del suelo bajo el catre, y mientras la noche avanzaba sin exigirle nada, comprendió que quedarse despierta ya no era una defensa necesaria, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había decidido cuidar el límite entre su fragilidad y su dignidad, sin intentar cruzarlo. El amanecer llegó sin brusquedad, filtrándose por las rendijas de la cabaña como una promesa tímida que no exigía ser creída de inmediato. Y cuando abrió los ojos, la muchacha tardó unos segundos en recordar dónde estaba, porque el calor que la envolvía no coincidía con las noches recientes de suelo duro y pasos apurados. Pero al ver el techo de madera y escuchar el sonido rítmico de Elías moviéndose cerca del fuego, el cuerpo se le aflojó con una exhalación lenta,
aceptando que seguía a salvo. Se incorporó despacio, probando la firmeza de las piernas, y aunque el cansancio aún pesaba, ya no era el mismo que la había empujado a golpear una puerta llorando, sino uno más profundo y honesto, el cansancio de quien ha dejado de huir por unas horas. Elías la saludó con un gesto sencillo, sin palabras innecesarias, y colocó sobre la mesa un plato con pan y algo caliente, explicando que comer despacio ayuda a que el cuerpo no se revela después de una noche dura, una observación práctica que no la hacía sentir débil ni examinada. Y ella se sentó frente a él con una cautela que ya no era miedo puro, sino hábito, aceptando el alimento con una gratitud silenciosa que no pedía ser devuelta. Mientras comía, observó cómo él se movía por la cabaña con una rutina tranquila, limpiando, revisando la leña, mirando el cielo por la ventana como quien calcula el clima sin dramatizar. Y esa normalidad le resultó casi desconcertante, porque estaba acostumbrada a que cada mañana trajera una nueva exigencia, una decisión forzada, una cuenta pendiente. Pero allí nadie le preguntaba qué haría después ni cuánto tiempo pensaba quedarse. Cuando terminó, dejó el plato a un lado y respiró hondo antes de hablar, no porque alguien se lo pidiera, sino porque sentía que por primera vez podía elegir cuándo decir algo, y confesó que nunca había tenido un lugar donde el descanso no se usara como moneda, donde quedarse una noche no implicara obedecer al día siguiente, y al decirlo, no hubo vergüenza en su voz, solo una constatación cansada de lo que había sido su vida hasta entonces. Elías escuchó con atención y respondió que la montaña enseña a moverse sin deudas, que el clima no cobra favores, y que las personas tampoco deberían hacerlo. Palabras dichas con una firmeza tranquila que no pretendía convencerla de nada, pero que se le quedaron grabadas como una posibilidad nueva. La muchacha miró hacia la puerta cerrada, luego hacia la ventana donde la luz empezaba a ganar terreno, y comprendió que aún no sabía qué haría cuando saliera de allí, que el mundo seguía siendo incierto, y que su edad no la protegía de decisiones difíciles, pero también entendió algo distinto, que quedarse un día más no la hacía débil ni dependiente, sino prudente. Y mientras se levantaba para ayudar a recoger sin que él se lo pidiera, sintió una dignidad silenciosa crecer en su pecho, la dignidad de alguien que empieza a reconstruirse no desde el miedo, sino desde la posibilidad de elegir con calma. Y ese cambio, aunque pequeño, marcó el inicio de algo que no se atrevía aún a nombrar, pero que ya no podía negar. La mañana avanzó con una claridad nueva que no traía urgencia, y mientras el sol comenzaba a secar la humedad del camino, la muchacha salió unos pasos al exterior de la cabaña, deteniéndose en el umbral, como si aún necesitara comprobar que podía entrar y salir, sin que nadie la siguiera ni la llamara de vuelta, respirando el aire frío con una atención distinta, no como quien huye, sino como quien se orienta. Y Elías la observó desde adentro sin intervenir, consciente de que ese primer contacto con el mundo después de una noche segura era delicado, casi sagrado. Ella avanzó despacio por el claro, sintiendo el crujido de la tierra bajo las botas prestadas y el tirón leve en los músculos que aún recordaban el cansancio, pero también notando algo que no había sentido antes. Su cuerpo le respondía sin miedo inmediato, como si la amenaza constante hubiera cedido un poco de terreno. Y ese descubrimiento la hizo detenerse, cerrar los ojos un instante y dejar escapar una risa breve, incrédula, que murió rápido, pero dejó una huella cálida en el pecho. Elías salió entonces con cuidado, manteniendo distancia, y le dijo que el clima se mantendría estable ese día, que podía caminar un poco más si lo deseaba o quedarse cerca, que no había prisa ni expectativas, una libertad expresada con palabras simples que no la empujaban en ninguna dirección. Y ella agradeció en silencio esa manera de ofrecer opciones sin convertirlas en pruebas. Caminaron unos metros en paralelo, sin tocarse, observando el terreno y los árboles como dos personas que comparten un trayecto sin reclamarlo. Y mientras avanzaban, ella confesó que siempre había sentido que moverse significaba escapar,
que cada paso había sido una retirada forzada, pero que ahora, por primera vez, caminar no dolía, no quemaba, no exigía mirar atrás a cada segundo, y al decirlo su voz no tembló, sorprendida de escucharse tan firme. Elías respondió que a veces el cuerpo necesita un lugar seguro para reaprender gestos simples, que nadie nace sabiendo caminar sin miedo después de haberlo perdido. Y esa frase, dicha sin intención de consolarla, la acompañó mientras regresaban a la cabaña, asentándose como una verdad posible. De vuelta adentro, ella se sentó a la mesa y empezó a remendar el borde del vestido sin que nadie se lo pidiera, no por obligación, sino por una necesidad silenciosa de reconstruir algo propio, y Elías respetó ese momento, ocupándose de tareas menores, entendiendo que cuando alguien vuelve a cuidarse a sí mismo, no necesita supervisión ni aprobación. El hilo avanzó torpe al principio, luego más seguro, y mientras cosía, la muchacha comprendió que no estaba esperando ser rescatada ni adoptada, que su presencia allí no la definía como carga ni como deuda, sino como alguien en tránsito, alguien que había elegido detenerse para fortalecerse antes de decidir el rumbo. Y esa certeza, frágil pero firme, le dio una calma que no había conocido antes. Cuando levantó la vista y encontró a Elías observándola con una atención respetuosa, sin orgullo ni posesión, supo que ese día no era el final de nada, ni el comienzo de una historia que otro escribiría por ella, sino simplemente un punto de equilibrio donde, a los 18 años, estaba aprendiendo algo esencial, que pedir refugio no la hacía pequeña, y que aceptar cuidado no significaba renunciar a sí misma. La tarde se fue cerrando con un cielo limpio y un silencio distinto, menos expectante y más firme, como si el día hubiera decidido asentarse sin sobresaltos. Y la muchacha permaneció sentada cerca de la ventana, observando cómo la luz cambiaba sobre los árboles, notando que ya no contaba los segundos entre un sonido y otro, que su respiración se había acompasado con el entorno sin que tuviera que obligarse a ello. Y ese detalle mínimo la llenó de una calma cautelosa que no quiso romper apresurándose a nombrarla. Elías regresó de revisar el cercado y dejó las herramientas en su lugar, no como quien marca territorio, sino como quien devuelve cada cosa a su sitio. Y al hacerlo, comentó que al día siguiente, el sendero principal estaría transitable, que la lluvia había hecho su trabajo y el barro empezaba a ceder. Una información ofrecida sin intención, que para ella sonó más a una puerta abierta que a una señal de partida obligatoria. La muchacha lo escuchó con atención y asintió, sintiendo cómo la idea de marcharse ya no la apretaba en el pecho como antes, pero tampoco la llenaba de prisa, porque por primera vez entendía que decidir cuándo irse era tan importante como haber encontrado dónde quedarse, y ese equilibrio la sorprendió, recordándole que la fuerza no siempre se mide por la rapidez con la que uno se aleja del peligro, sino por la claridad con la que elige el siguiente paso. Se levantó y salió unos minutos al claro, sintiendo el aire más templado sobre el rostro y el suelo más firme bajo los pies, y al mirar hacia el camino, pensó en lo que había dejado atrás, no con el peso de la culpa, sino con una distancia nueva que le permitía observar sin sangrar, comprendiendo que huir no la había hecho débil, y quedarse no la estaba volviendo dependiente, sino consciente. Elías la acompañó hasta la puerta sin cruzar el umbral, respetando ese espacio que ella parecía necesitar para pensar, y cuando regresaron al interior, preparó algo de comer con la misma naturalidad de siempre, sin convertir la comida en ceremonia ni en promesa. Y ella se sentó a la mesa con una postura más relajada, ayudando a acomodar los platos sin sentir que debía ganarse el derecho a estar allí. Durante la cena, hablaron poco, no por incomodidad sino porque el silencio ya no pesaba, y en ese intercambio tranquilo, ella se dio cuenta de que no estaba esperando que alguien le dijera qué hacer, que por primera vez la ausencia de órdenes no la dejaba a la deriva, sino que le ofrecía espacio para escucharse. Y al terminar, cuando Elías se levantó para apagar la lámpara exterior, ella lo observó con una claridad nueva,
entendiendo que la promesa que él había hecho al abrir la puerta no era de permanencia ni de posesión, sino de no abandonarla al miedo cuando más lo necesitaba. Al acomodarse para la noche, envolviéndose en la manta con un gesto ya familiar, sintió una firmeza distinta en el pecho, no la rigidez de quien se prepara para resistir, sino la estabilidad de quien empieza a confiar en su propio criterio. Y mientras el fuego seguía ardiendo sin prisa, comprendió que esa calma no era prestada ni frágil, sino algo que estaba aprendiendo a construir dentro de sí, paso a paso, sin volver a perderse. La noche cayó con una serenidad inesperada, sin viento ni golpes repentinos, como si el mundo exterior hubiera decidido respetar el pequeño equilibrio que se había formado dentro de la cabaña. Y la muchacha se sentó cerca del fuego con las manos apoyadas en las rodillas, sintiendo el calor subirle despacio por los brazos, mientras pensaba en todo lo que había cambiado desde que golpeó esa puerta llorando. No como una niña desamparada, sino como alguien que había llegado al límite de sus fuerzas y había elegido pedir ayuda sin rendirse. Elías se movía con calma, cerrando la puerta y asegurando el cerrojo más por costumbre que por temor. Y cuando se sentó frente a ella, no lo hizo para iniciar una conversación forzada, sino para compartir el silencio que ya no pesaba, permitiendo que ese espacio fuera suficiente por sí mismo. Ella respiró hondo, y sin mirarlo directamente, dijo que siempre había creído que depender de alguien era peligroso, que pedir refugio era el primer paso para perder la voz, y que esa idea la había acompañado desde muy joven, obligándola a endurecerse antes de tiempo, pero que ahora, al mirarse en ese fuego tranquilo, entendía que aceptar cuidado no tenía por qué borrar quién era, que podía recibir sin desaparecer, y al decirlo su voz no tembló, sorprendida por la firmeza con la que se escuchaba a sí misma. Elías asintió despacio y respondió que la dependencia nace cuando se quita la elección, no cuando se ofrece apoyo, que nadie debería sentirse atrapado por un gesto que se da libremente, y esa frase se quedó suspendida entre ellos como una verdad sencilla que no necesitaba adornos. Afuera, un animal cruzó el claro con pasos rápidos, y ella se tensó apenas, pero esta vez no se levantó ni buscó la puerta. Solo observó cómo Elías permanecía tranquilo, y ese contraste le permitió soltar el aire sin que el corazón se disparara, comprobando que el miedo ya no dictaba cada reacción. Se levantó para acercarse a la mesa, y tomó el abrigo que él le había prestado la primera noche, pasándolo entre los dedos como si quisiera recordar ese instante inicial en que alguien había decidido no dejarla sola. Y al volver a sentarse, lo dobló con cuidado, colocándolo sobre la silla, no como una señal de partida inmediata, sino como un gesto consciente, una forma de decirse a sí misma que estaba recuperando el control de sus decisiones. Elías la observó sin interpretar ese movimiento como una amenaza ni como un adiós, y al verla más serena, comentó que al día siguiente bajaría al pueblo para llevar provisiones, que el camino estaría despejado, y que ella podía acompañarlo hasta donde quisiera o quedarse descansando. Opciones presentadas con la misma neutralidad que había sostenido todo ese tiempo. Y la muchacha lo escuchó sin sentir el nudo de antes, comprendiendo que, fuera cual fuera su elección, ya no partiría desde el miedo sino desde una claridad ganada con esfuerzo. Cuando volvió a acomodarse junto al fuego y cerró los ojos un instante, no lo hizo para huir del presente, sino para afirmarlo, sintiendo que esa noche no marcaba una despedida ni una promesa eterna, sino el punto exacto en el que había dejado de ser alguien que golpea puertas desesperada, y se había convertido en alguien capaz de decidir cuándo abrirlas y cuándo cruzarlas. Y en esa certeza silenciosa, con 18 años y una vida aún por ordenar, supo que no volvería a estar sola de la misma manera. El día amaneció claro y firme, sin la humedad que antes hacía dudar cada paso. Y cuando la muchacha salió al exterior envuelta en el abrigo, sintió el suelo responder bajo sus botas con una solidez que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, como si la montaña misma confirmara que ya no estaba al borde de caer. Y esa sensación le dio una seguridad tranquila que no necesitó celebrar.
Elías estaba preparando el caballo con movimientos pausados, revisando las correas y ajustando la carga sin prisa. Y al verla acercarse, no aceleró ni detuvo su tarea, manteniendo ese equilibrio constante que se había convertido en la base de todo lo que compartían. Ella observó el sendero que descendía hacia el valle, ahora visible y despejado, y sintió cómo la idea de marcharse ya no le provocaba vértigo, aunque tampoco la empujaba con urgencia, porque por primera vez la decisión no estaba dictada por el miedo, ni por la necesidad de esconderse, sino por una evaluación honesta de sus propias fuerzas. Se acercó unos pasos más y le dijo que sabía que pronto tendría que seguir su camino, que no podía quedarse allí indefinidamente, pero que tampoco quería salir corriendo solo por demostrar que podía hacerlo, y al decirlo no hubo disculpa ni culpa en su voz, solo claridad. Elías escuchó con atención y respondió que nadie se fortalece huyendo de un descanso necesario, que partir cuando el cuerpo aún tiembla no es valentía sino desgaste, y que quedarse un poco más, si se hace por elección, no quita dignidad, sino que la refuerza. Palabras dichas sin intención de retenerla, como quien comparte una experiencia y no una orden. Ella respiró hondo y miró el paisaje con una perspectiva distinta, entendiendo que esa pausa no la había detenido, sino que la había devuelto a sí misma, permitiéndole pensar en un futuro que no estuviera construido solo sobre la supervivencia, y esa comprensión le trajo una calma profunda que no había conocido antes. Se acercó al caballo y tocó con cuidado la manta sobre la montura, sintiendo el tejido firme bajo los dedos, un gesto pequeño que marcaba su disposición a moverse cuando llegara el momento adecuado. Y al levantar la vista encontró la mirada de Elías, serena, sin expectativa ni urgencia, confirmando que la decisión seguía siendo suya. Regresaron juntos a la cabaña para preparar el día, trabajando en silencio con una coordinación que no necesitaba explicarse. Y mientras acomodaba algunas provisiones, la muchacha pensó en la persona que había sido la noche que golpeó esa puerta, exhausta y temblorosa, y la comparó con quien estaba ahora, más erguida, más consciente de sus límites y de su valor, comprendiendo que la transformación no había sido dramática ni inmediata, sino silenciosa y firme, construida a partir de gestos simples y respeto constante. Cuando el sol terminó de alzarse sobre las montañas, ella supo que el final de esa etapa se acercaba, no como una pérdida, sino como una transición necesaria. Y en ese reconocimiento tranquilo, sin lágrimas ni promesas, entendió que el verdadero regalo que había recibido no era un refugio permanente, sino el espacio para recuperar su voz y elegir su rumbo, sin volver a golpearse contra el miedo. El momento de decidir no llegó como una ruptura ni como un acto dramático, sino como una claridad suave que se asentó en el pecho de la muchacha, mientras el día avanzaba y la luz llenaba el claro frente a la cabaña. Y al observar por última vez ese lugar que había sido refugio sin convertirse en jaula, comprendió que no todo lo que termina se pierde, que algunas cosas cumplen su propósito y luego dejan espacio para que uno continúe con más firmeza. Se ajustó el abrigo y caminó unos pasos por el sendero, probando el ritmo, sintiendo cómo las piernas respondían sin temblar, y ese simple gesto le confirmó que ya no estaba avanzando desde la urgencia, sino desde la elección. Elías la observó desde la entrada, sin cruzar el límite, sin apresurarla ni retrasarla. Y cuando ella regresó hacia él, lo hizo con una expresión distinta, más abierta, menos cargada de defensas, diciendo que bajaría hasta el valle y buscaría trabajo, que no sabía aún dónde terminaría, pero que por primera vez no le aterraba no tener todas las respuestas, porque ahora sabía escucharse. Y al decirlo, no pidió aprobación ni consejo, solo compartió una decisión que ya había tomado. Elías asintió con respeto y respondió que el camino siempre es más llevadero, cuando uno no camina huyendo de sí mismo, que la montaña enseña a quedarse el tiempo justo y a partir sin culpa, palabras sencillas que no pretendían marcar un antes y un después, pero que cerraban el círculo con la misma dignidad con la que había sido abierto.
No hubo promesas de reencuentro ni declaraciones innecesarias, solo un silencio lleno de reconocimiento mutuo. Y mientras ella acomodaba las pocas provisiones que llevaba, sintió una gratitud profunda que no necesitaba convertirse en deuda, porque entendía que lo que había recibido no podía devolverse con palabras ni gestos, sino con la forma en que seguiría viviendo a partir de ahora. Antes de marcharse, se detuvo un instante y miró la cabaña, no con nostalgia ni tristeza, sino con una serenidad firme, consciente de que ese lugar había sido el punto exacto donde dejó de verse como alguien rota, y empezó a reconocerse como alguien en proceso, alguien capaz de elegir cuidado sin renunciar a su identidad. Dio el primer paso cuesta abajo sin mirar atrás de inmediato, sintiendo el peso justo del camino bajo los pies. Y cuando finalmente giró la cabeza, vio a Elías aún allí, no como una figura que la retenía, sino como un testigo silencioso de su recuperación. Y en ese cruce de miradas sin palabras, entendió que no estaba siendo abandonada ni protegida desde lejos, sino respetada en su decisión de seguir. A los 18 años, con una vida que todavía no estaba resuelta, avanzó con una certeza nueva. No volvería a golpear puertas desde el miedo, porque ahora sabía que su valor no dependía de quién la dejara entrar, sino de la dignidad con la que caminaba hacia adelante, y en esa verdad silenciosa, mientras el sendero se abría ante ella, supo que nunca volvería a estar sola de la misma manera. A veces, la vida no cambia cuando alguien nos salva, sino cuando alguien nos respeta lo suficiente para dejarnos elegir. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias profundas de lágrimas de ayer. Si hubieras tenido 18 años y ninguna puerta abierta, ¿te habrías atrevido a tocar una más? Cuéntanos en los comentarios.